Cada día el joven Helmut cazaba 44 liebres, no para saciarse, sino como ofrenda para su madre leopardo. Pero ella solo devoraba los núcleos, desechando el resto. En este bosque maldito, cada criatura es una bestia demoníaca sedienta. Consumir núcleos de otras bestias era la única forma de alcanzar un poder devastador y una vitalidad sobrehumana. No obstante, Ailaga le prohibía tocarlos. Helmut era un simple humano y probar esa esencia oscura significaba su perdición absoluta. Se convertiría en un monstruo, atrapado eternamente. Esta realidad sumía al joven en una profunda y amarga melancolía. Sin transformarse, carecía de la fuerza necesaria para romper la barrera y escapar de aquel infierno hacia el mundo exterior. Al confesar su deseo, recibió un no rotundo. Ailaga recordaba a un humano legendario que desafió al bosque hace 20 años. Aquel hombre era un milagro viviente. En este dominio del dios demonio, solo las bestias más atroces logran prevalecer. Pero él no solo sobrevivió, sino que redujo a cenizas el territorio de la temible serpiente de 2 cabezas. Helmut decidió buscarlo de inmediato, pero su madre sentenció que aquel guerrero ya debía haber sucumbido ante el tiempo. Tendría casi 90 años, pero la terquedad del muchacho era tan inquebrantable como el destino mismo. Furiosa, Ailaga lo llamó ingrato, pero terminó dándole la ubicación mientras veía cómo su pequeño se alejaba hacia lo desconocido. Aseguró que no lloraría su muerte, pero el ansia de Helmut por encontrar a un semejante era más fuerte. Tras 10 años de soledad absoluta, por fin llegó a una cabaña oculta. Habría encontrado realmente su destino. Al saltar la valla, una mano colosal lo aplastó contra el suelo. Una voz atronadora le arrebató hasta el último aliento. «¡Soy el hijo de Ailaga!», gritó. «Ella me dijo que aquí encontraría a uno de los míos». El hombre lo soltó. Debía un favor a la leopardo, pero si Helmut solo buscaba curiosidad, debía largarse de inmediato. Ante aquel anciano de vitalidad imponente, Helmut supo que él era su única llave para romper las cadenas del bosque. Al oír su ruego, el hombre soltó una carcajada burlona. Helmut era demasiado ingenuo para enfrentar la barrera. El mundo exterior es un nido de víboras, lleno de humanos brutales y traicioneros, lejos de la pureza del bosque. Al observarlo, detectó una semilla de oscuridad latente en su interior, un rastro maldito que marcaba su existencia. Solo niños con ese estigma son desterrados aquí para ser devorados o consumidos por la energía demoníaca. Pero su constitución especial le permitió prosperar. Aún así, fuera de aquí, sería cazado como una presa valiosa. Sería un objetivo andante, pero ninguna advertencia pudo quebrar la voluntad de acero del joven Helmut. Ante tal insistencia, el guerrero lo atrapó. Helmut esperaba una paliza, pero el destino le tenía preparada otra lección. Le enseñaría a ser humano y a despertar su fuerza. Primero, debía vestir ropajes y abandonar su naturaleza salvaje. Luego, debían hallar sustento humano, pues cada ser en este lugar estaba corrompido por la esencia del demonio. Era vital extraer los núcleos infectados y purificar el alimento en las aguas sagradas del único río limpio. Al morder una zanahoria, Helmut se sintió miserable. Antes comía hierba como bestia, ahora como humano seguía igual. Pero Darien no tendría piedad. El verdadero infierno del entrenamiento estaba a punto de comenzar para el muchacho. 99 vueltas diarias cargando agua. Helmut no entendía qué tenía que ver esto con la fuerza real. Sus lamentos atrajeron a Ailaga, quien observaba con desdén cómo su cachorro era sometido a tal tortura. Ella se burló de su dolor, pero Helmut, con mirada desafiante, juró que este bosque no era su hogar. Esas palabras rompieron algo en Ailaga. Su pequeño había crecido. Era el momento de soltar su mano. Bajo la tutela de Darien, Helmut forjó un cuerpo de acero y una voluntad inquebrantable contra toda adversidad. Superada la primera fase, Darien preparó el siguiente nivel del despertar. El verdadero poder estaba por revelarse. Darien empuñó una simple vara de madera y una luz dorada cegadora estalló, haciendo temblar el aire mismo. ¡Bum! Una roca colosal saltó por los aires. Helmut quedó petrificado ante tal demostración de poder absoluto. Sin garras ni colmillos, Darien era una fuerza de la naturaleza. Helmut suplicó que le enseñara ese secreto. Un simple dedo bastó para lanzarlo lejos. Helmut comprendió el abismo que aún lo separaba de la maestría. Darien le mostró cómo cada fibra muscular debe alinearse para alcanzar la perfección en el arte de la espada. Tras 1000 derrotas, Helmut empezó a fluir. Entendió que la espada y el espíritu deben ser una sola alma. Días de práctica incansable pasaron hasta que junto al río Helmut se reencontró con su madre, Ailaga.
Has crecido, admitió ella, para luego burlarse. De polluelo débil a gallo adulto, pero nada más. Aún lejos del poder real, Helmut replicó con audacia. Tú nunca podrías derrotar a un hombre como Darien. Ada estalla de furia. Tras calmarse, revela el sangriento equilibrio de poder entre las tres facciones del bosque. Primero, Darien. Luego, ella misma. Y el tercero es Nash, una monstruosa serpiente bicéfala cargada de veneno. Si luchan, esa serpiente rastrera aprovechará para eliminarlos. Su guarida es el rincón más vil y putrefacto del lugar. Darien arrasó su hogar antes y Nash juró venganza, pero Helmet siente una curiosidad oscura por ese territorio enemigo. Ilaga, indulgente como siempre, lo lleva volando sobre las copas de los árboles hacia el nido de la bestia. Al llegar, Ilaga explica con frialdad, esto es la granja humana, donde crían a niños abandonados para el sacrificio. Los engordan para que Nash los devore. Helmet observa atónito, jamás vio humanos tan distintos a su propia imagen. Ilaga aclara que son mujeres, el otro género que nuestro joven guerrero aún no ha logrado conocer. Las niñas sufren más por su piel tierna. Los hombres solo conocen el trabajo forzado hasta que sus cuerpos expiran. Un sudor frío recorre su espalda. Sin Ilaga, él sería otra pieza rota y desechable en esa granja infernal. Justo al intentar huir, una ráfaga de energía demoníaca los golpea por la espalda. Es Nash acechando entre sombras. Ilaga lo protege con ferocidad. Nash saborea el aire, ansiando devorar la carne joven y pura de nuestro protagonista. ¡Es mi hijo!, ruge ella. Pero Nash sí sea. ¿Por qué hueles a ese maldito Darien? ¿Qué escondes, pequeño? ¿Qué vínculo tienes con ese guerrero? Tu aroma te delata, intruso. No podrás engañar a mi olfato. El terror paraliza a Helmet. Por suerte, Ilaga miente desesperada, diciendo que solo robó las ropas de su enemigo. La serpiente no cede. El instinto materno de Ilaga estalla, transformándola en una fiera dispuesta a masacrar por su cría. Ante tal poder, Nash retrocede por miedo, no quiere problemas y los expulsa de su territorio podrido de inmediato. El miedo vence a Helmet y se desmaya. Por suerte, su vitalidad de guerrero lo despierta para huir pronto. De regreso, el silencio pesa. Ambos analizan con frialdad la precaria situación en la que se encuentran ahora. Ilaga le advierte como una verdadera madre. Pégate a Darien, tu debilidad actual es una sentencia de muerte. Sintiendo el aura de Darien, Ilaga desaparece. El mentor solo ordena con severidad que el joven regrese al hogar. En casa, el trauma le impide dormir. Además, Darien lo obliga a ingerir hierbas venenosas para templar su cuerpo. Sus entrañas arden como si 1000 agujas lo cosieran por dentro, pero tras el tormento surge un hombre nuevo. Su físico rebosa poder y su aura asciende 10 niveles. Con una espada de madera casi parte un roble. El entrenamiento entra en su fase final. Darien ha decidido que es hora de que domine el poder sagrado. Debe absorber la energía del aire, canalizarla por sus brazos y desatar una fuerza devastadora sobre su arma elegida. Un solo pensamiento impuro y su cuerpo estallará por el contragolpe. Es una técnica de vida o muerte. El primer paso es dominar la respiración, pero Darien comienza a atacarlo sin piedad para probar su temple. El ritmo de Helmet se quiebra pronto. Darien se burla mientras le exige un control absoluto de su aura interna. El brillo surge. Con la bendición del protagonista, Helmet desata su primera y deslumbrante espada de luz sagrada. Bajo tormentas, nieve y rayos, el infierno del entrenamiento forja su espíritu guerrero día tras día sin descanso. Han pasado 4 años. Ahora, un solo tajo de Helmet destroza la madera más dura con una facilidad pasmosa. Te has graduado, dice Darien, pero la semilla oscura crece y la barrera del bosque pronto lo detectará. Debe partir hacia el sur, donde el sello que protege este mundo es más vulnerable a su paso. Solo el despreciable Yurugo, capataz de la granja humana de Nash, conoce la ubicación exacta de la salida secreta. El corazón de Darien pesa. ¿Será Helmet un salvador o el heraldo del mal con ese poder tan oscuro? Pase lo que pase en el futuro, nunca traiciones la esencia de tu verdadero corazón, le advierte solemnemente. A sus 14 años, esta es su noche más amarga. Dejará atrás a los únicos seres que amó realmente. Ilaga aparece entre las sombras para consolarlo, recordándole que la vida es un sendero de soledad y distancia. Al alba, buscan a Darien para el último adiós, pero encuentran al guerrero sentado en un silencio sepulcral. Helmet lo llama con desesperación, pero el aliento de Darien se ha extinguido. Su maestro ha partido para siempre.
Entendiendo el sacrificio final, Helmet toma su equipo y marcha con paso firme hacia el nido de serpientes. Ilaga lo observa llorando, pero él no flaquea. Ciertas batallas deben lucharse en absoluta soledad contra el destino. Se infiltra en la granja bajo el manto invernal. Es el momento de máximo caos mientras la bestia duerme. Yarugo no siente la muerte acechar hasta que el acero frío de Helmet acaricia su garganta con sed de justicia. Yarugo bajó la guardia al notar que era solo un niño. Aquella presencia no parecía una amenaza real. Creía que un chiquillo no sería rival para su magia. Incluso se atrevió a preguntar por Darien. Al ver el silencio, supo que Darien había muerto. Entonces sus burlas se volvieron crueles y despiadadas. Pero Helmet ya no era aquel debilucho. Con mirada gélida puso su acero sobre el cuello de Yarugo. Al sentir el frío metal y la sangre, Yarugo tembló. Este chico era un ejecutor letal y oscuro. Desesperado, el mago afirmó ser el único guía. Si moría Helmet, quedaría atrapado en el bosque para siempre. Helmet sonrió. Sabía que los magos lo registran todo. Yarugo perdió su arrogancia en un instante. Sin opciones, lo guió al sótano. Le advirtió que aquel método era una misión suicida casi imposible. Abrió un tomo ancestral grueso. El punto débil era una cascada al sur que purificaba toda energía. Pero si la barrera detectaba rastro demoníaco, lo despedazaría. El corazón de Helmet se contrajo con fuerza. Debía ocultar su semilla de oscuridad con poder sagrado. Un solo error y sería su fin absoluto. Su sed de libertad pesaba más que el miedo. Pero antes debía encargarse de esa escoria llamada Yarugo. Decidió dejarlo vivo pero encadenado. No sabía que esa pizca de piedad desataría una pesadilla total. Yarugo despertó a la bestia Nash mediante magia negra. El odio de Nash hacia Darien estalló violentamente. Al saber que Helmet era el discípulo de su enemigo, Nash juró no dejarlo salir con vida. La bestia rompió los muros en su persecución. Helmet sintió el terror cuando los monstruos menores huían. Si incluso los depredadores escapaban despavoridos, significaba que algo aterrador se acercaba por la espalda. Una presión sofocante lo invadió. Era la misma fuerza que lo dejó inconsciente hace 4 años. Sin Ilaga para salvarlo esta vez, Nash lo alcanzaría pronto. Su velocidad era simplemente sobrehumana y letal. Sin escapatoria posible, Helmet decidió que su única opción era luchar hasta el último aliento. El joven guerrero tomó posición mientras Nash lo acechaba. El monstruo ya saboreaba su cena humana. Pero los años de entrenamiento ardían en su sangre. Si no lo dejaba pasar, Nash moriría allí. La arrogancia de Helmet enfureció a la bestia. Nash atacó, pero el chico esquivó el golpe perfectamente. Fue su primer encuentro con el verdadero poder. Recordó las palabras de Darien. Mantén la calma absoluta. Analizó los movimientos de Nash buscando una brecha. Desenvainó su espada concentrando toda su energía interna. En un movimiento fluido, Helmet saltó y atacó. Nash gritó de dolor al perder un ojo. Entonces ocurrió algo atroz. Nash devoró su otra cabeza para transformarse en una serpiente de una testa. ¿Acaso Nash dejaría escapar a Helmet tras tal humillación? El monstruo estaba frenético, aunque su visión era ahora limitada. Quería desgarrar su carne con furia. Helmet se ocultó entre los árboles, exhausto. Aquel golpe mortal había agotado todas sus reservas físicas. Sabía que no ganaría en un choque directo. Sus habilidades actuales no bastaban para vencer a Nash. Antes de trazar un plan de escape, el aliento fétido de Nash lo encontró de nuevo. Frente a la muerte, Helmet empuñó su acero con determinación. De pronto, un aura familiar surgió cerca. Era Mamá Ilaga quien lo protegía en la sombra. Sabía que no podría detener su deseo. Al sentir el peligro, la gran bestia intervino. Nash retrocedió, reconociendo el poder de su rival eterna. Ilaga le ordenó que huyera. Sin sus 2 cabezas, Nash no era rival para su fuerza dominante. Pero Helmet se negó a abandonarla. El joven quería luchar y morir junto a su protectora. Ilaga rugió con furia materna. Si no se marchaba ahora, quedaría atrapado en ese bosque eterno. Aquel grito surtió efecto. Helmet corrió hacia adelante mientras Ilaga desataba una batalla feroz y épica. Abriéndose paso entre hordas de monstruos menores, Helmet demostró los frutos de su duro entrenamiento. Tras 2 días y medio de carrera frenética, llegó finalmente a la cascada de la frontera. Buscando su libertad, una lluvia de plumas cayó del cielo, una energía demoníaca colosal lo derribó.
había entrado en los dominios de Ygrill. El soberano alado solo pensaba en cómo devorar al intruso. Sin embargo, el olor de Nash y Ailaga en el chico lo detuvo. ¿Cómo tenía su aroma? Intrigado por este humano tan inusual, Ygrill exigió saber para quién trabajaba realmente este pequeño guerrero. Su propia madre fue quien se lo reveló, algo difícil de creer, una bestia demoníaca criando a un niño y dándole un poder que desafía toda lógica natural. Ygrill no tenía piedad y le ordenó prepararse para su ejecución. Mientras tanto, Helmet buscaba desesperadamente una salida en los recuerdos de su mente. ¡Ahí está! Ygrill era una criatura movida por una curiosidad insaciable. Si presenciaba un milagro sin precedentes, quizás habría una oportunidad. Helmet le confesó su deseo de abandonar el bosque prohibido. Al oírlo, Ygrill soltó una carcajada llena de desprecio y superioridad absoluta. Detectó que Helmet portaba la semilla de la oscuridad en su interior. Si intentaba cruzar la barrera, esa negrura lo devoraría hasta no dejar rastro. Sentenció que, si iba a morir de todos modos, mejor terminar en su fauce, pero el joven guerrero no iba a rendirse tan fácilmente. Muchos humanos han caído aquí, pero solo yo puedo romper el sello, desafió Helmet. Mátame y perderás la única oportunidad de ver este milagro. Ante tal determinación, la curiosidad de Ygrill se encendió por completo. Tal vez este niño era el único capaz de desafiar el destino y escapar. Helmet se lanzó directo hacia la cascada sagrada. Envuelto en una aura divina, concentró toda su energía para desgarrar el velo de la poderosa barrera. Pero el sello estaba diseñado para proteger a la humanidad y poseía una capacidad de evolución defensiva aterradora. Al sentir el más mínimo rastro de energía negativa, la purificación se activó. Aunque Helmet usaba poder sagrado, la fuerza de choque atravesó su cuerpo. En ese instante, el caos se apoderó de él. En el mundo de las bestias lo llamaban humano, pero el mundo humano lo rechazaba. Si la barrera lo trataba como a una bestia, ¿cuál era su verdadero lugar? Su conciencia se desvaneció entre preguntas sin respuesta y una agonía profunda. El joven cayó en una oscuridad infinita hasta perder el sentido. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de humanos que lo habían rescatado. Para ocultar su origen, Helmet fingió sufrir amnesia total. Solo reveló su nombre y el hecho de que dominaba el arte de la espada. Los rescatadores se alegraron enormemente al oírlo. Eran mercenarios y nada les venía mejor que un guerrero con un potencial de combate tan elevado. Así, comenzó su travesía en la sociedad humana junto al grupo de Tanya. Sin embargo, su aura extraña despertaba la sospecha de todos sus compañeros. Pese a todo, los mercenarios fueron tolerantes con sus rarezas. Pensaban que sus excentricidades eran normales tras haber perdido la memoria y se preocupaban por él. Lo llevaron ante un médico y luego regresaron al campamento, pero Tanya, intrigada, necesitaba comprobar con sus propios ojos el nivel real de su espada. Lo arrastró sin miramientos al campo de entrenamiento. El resto pensaba que era una locura, pues Tanya era la guerrera más letal de toda la unidad. Ella podía abatir a 4 hombres en 3 minutos. Helmet era fuerte, pero tras salir del bosque, su poder sagrado estaba bajo mínimos y se sentía pesado. Aunque detectaba las aberturas en la defensa de Tanya, sus músculos no reaccionaban. Era incapaz de lanzar un golpe con la precisión necesaria. En apenas un minuto, Helmet mordió el polvo. Más que la derrota, le dolía sentir que su cuerpo ya no respondía como antes en el bosque. Has pasado, sentenció un hombre de repente. Desde este momento eres oficialmente un miembro de nuestra banda de mercenarios. Todo fue una prueba para medir su valía. A pesar de perder ante Tanya, su fuerza bruta superaba con creces la de cualquier soldado ordinario. Pero la duda carcomía a Helmet. Darien siempre le advirtió que los humanos eran seres traicioneros y astutos. ¿Por qué lo ayudaban sin pedir nada? ¿Habrá algún precio que pagar si decido marcharme al recuperar mi memoria?, preguntó con desconfianza ante las posibles intenciones ocultas del grupo. El líder le aseguró que solo debía cumplir sus misiones para ser libre. Con esto, Helmet decidió quedarse para adaptarse y descubrir su misterioso pasado. Antes de partir, Elaga le entregó una placa de identificación. Era el único objeto que llevaba encima cuando fue abandonado en el bosque oscuro. El nombre grabado podría ser el de su madre biológica. ¿Quiénes eran sus padres? Al amanecer, Helmet partió con el grupo en una misión de escolta. El joven avanzaba absorto en sus pensamientos y distraído. La derrota contra Tanya seguía hiriendo su orgullo de guerrero curtido en la selva.
Intentó canalizar su poder sagrado durante la noche, pero fue en vano. Por mucho que se esforzara, la energía se le escapaba entre los dedos. Buscaba desesperadamente recuperar su fuerza en el camino. Sin embargo, unos mercenarios de retaguardia empezaron a provocarle y a burlarse de su aspecto. Helmet no quería malgastar su energía con ellos, pero aquellos tipos buscaban pelea y no tenían intención de dejar que el chico siguiera su camino. Aprovecharon que un joven mercenario de nivel 4 fue al río a por agua. Lo pisotearon sin piedad para obligar a Helmet a aparecer. Lo que no esperaban es que Helmet ya los estaba vigilando. Al ver a su compañero humillado, caminó hacia ellos con una expresión gélida. Los agresores solo querían confirmar un rumor, deseaban ver si la capacidad de combate de aquel chico era realmente similar a la de una bestia. 3 hombres rodearon a Helmet, listos para la carnicería. Con su fuerza aún sellada, el joven sabía que no podía permitirse ni un solo error. Su instinto de supervivencia lo llevó a trazar una estrategia letal. Aprovechó el descuido del más pesado para romper su formación desde dentro. Lo noqueó de un solo puñetazo devastador. Justo cuando se disponía a liquidar a los otros 2, la voz de Tanya detuvo el derramamiento de sangre. Los matones se detuvieron en seco sabiendo que no eran rivales para ella. Forzaron una sonrisa patética intentando camuflar su miedo. Dijeron que solo eran bromas entre hombres, pero la rabia contenida los hizo marcar a Helmet como su próximo objetivo prioritario de venganza. El camino cruzaba tierras infestadas de monstruos. Helmet necesitaba recuperar su aura divina de inmediato o moriría ante bestias como la serpiente Nash. La mala suerte los golpeó en cuanto pisaron el terreno maldito. Una bestia demoníaca que acechaba en las sombras se lanzó sobre el grupo de mercenarios. Era una aberración con cabeza de león y brazos de gorila, un ser repulsivo y letal que buscaba saciar su hambre con carne humana. La bestia no tuvo piedad. Al ver a los humanos, los trituró como papel para devorarlos. Cualquier resistencia fue aplastada por un golpe devastador. Los mercenarios, curtidos en 1000 batallas, no retrocedieron, pero antes de atacar, la criatura soltó un rugido de guerra que heló la sangre. ¡Era una trampa! Aquel grito invocó a su manada, dejando a los humanos rodeados por una horda de pesadilla en segundos. Helmut, el más fuerte en secreto, fue obligado a ocultarse bajo el carro. Sus compañeros lo veían solo como un novato de nivel 4. Él sabía que su poder sagrado aún no despertaba del todo. Intervenir ahora sería un movimiento arriesgado e inútil para el grupo. Se limitó a observar la carnicería desde las sombras. Por fortuna, los guerreros de nivel 2 dominaban artes sagradas para contraatacar con éxito. Incluso los monstruos menores eran controlados por los soldados de nivel 3. La batalla era un caos que Helmut analizaba con frialdad. Helmut comprendió la gran debilidad de las bestias, la soledad. Los humanos sobrevivían gracias a la fuerza bruta de la cooperación táctica. Debería buscar su propia manada para ser más fuerte. Mientras divagaba, los mercenarios ya habían exterminado casi toda la horda enemiga. Solo quedaba el imponente líder. Justo cuando se preparaban para el golpe de gracia definitivo, ocurrió algo totalmente inesperado para todos. El monstruo huyó despavorido. Los mercenarios no lo persiguieron. Su contrato exigía proteger la mercancía, no jugar a ser cazadores de demonios. Con el suelo cubierto de cadáveres, el líder ordenó limpiar la zona rápido. Cada resto de esas criaturas valía oro en el mercado. Pieles y semillas de la oscuridad eran tesoros codiciados. Una sola semilla podía valer decenas de miles de monedas en las sombras. La explicación del líder coincidía con el pasado de Helmut. Esas semillas eran el origen de una corrupción demoníaca absoluta y letal. Los nacidos con ese estigma eran ejecutados al nacer. Se decía que al crecer se convertirían en demonios sedientos de sangre humana. El líder intentó tranquilizar a Helmut diciendo que esos bebés nunca sobrevivían, pero Helmut guardaba un secreto que le quemaba el alma. Él era uno de esos niños malditos. Contra todo pronóstico, Helmut había crecido con la oscuridad latiendo con fuerza en su interior. ¿Se convertiría en una bestia? ¿Sería cazado como un animal? Esos pensamientos lo atormentaban mientras los demás trabajaban sin descanso alguno. Lo enviaron junto a Fane, otro nivel 4, a procesar los restos, pero el peligro aún acechaba entre los cuerpos inertes del campo. Una bestia moribunda atrapó a Fane por el cuello. Con reflejos de asesino,
Helmut desenvainó y aniquiló al monstruo en un parpadeo total. Ese tajo letal aceleró su recuperación espiritual. Sin embargo, no pasó desapercibido. Tanya lo observaba con una mirada cargada de sospecha inmediata. Ella no podía creer lo que vio. Hace 2 días Helmut parecía un debilucho, pero ese movimiento fue propio de un guerrero experto. Al caer la noche, Helmut se internó en el bosque para probar su flujo de energía. Necesitaba confirmar si su fuerza regresaba. Su poder sagrado estaba al 90%. En un día más, sus sentidos alcanzarían un nivel de percepción sobrehumano nuevamente. Detectó que la bestia fugitiva seguía acechando cerca, debía sanar rápido, no podía permitirse bajar la guardia ni un solo segundo más. De repente, un mercenario del grupo de Trick apareció con intenciones asesinas. Ese tipo planeaba una emboscada rastrera contra nuestro protagonista oculto. Helmut, con su energía casi restaurada, lo sintió venir. Para él, aquel ataque por la espalda no era más que un juego. El desprecio por aquel hombre crecía en su pecho. Sin embargo, el atacante no notó el peligro y lanzó un puñetazo feroz. Helmut detuvo el golpe con una sola mano y con un movimiento fluido mandó al tipo a volar 5 metros de distancia. El hombre, herido en su orgullo, juró matarlo, pero Helmut fue más rápido. Su espada relampagueó y cercenó las piernas del agresor instantáneamente. El terror se apoderó del traidor al ver la verdadera fuerza de Helmut. Ahora solo deseaba gatear hacia el campamento para sobrevivir. Al ver a su presa suplicante, una euforia oscura invadió a Helmut. Una voz siniestra retumbaba en su cabeza. ¡Mátalo! ¡Mátalo ya! La semilla de la oscuridad intentaba devorar su humanidad. Helmut luchó contra el impulso de convertirse en una bestia sedienta de sangre. «¡Soy un ser humano, no un monstruo!», se gritó internamente para recuperar el control de su propia alma atormentada ahora. Al recobrar la lucidez, el hombre ya se había alejado gateando, pero su destino estaba sellado por los depredadores de la noche. Cuando Helmut lo alcanzó, el traidor ya se había convertido en el sangriento festín de una bestia que acechaba entre las sombras. El monstruo huyó al sentir la luz divina de Helmut. Ese brillo sagrado era veneno puro para cualquier criatura de la oscuridad. A veces los monstruos son más listos que los hombres, pensó Helmut mientras escuchaba a los otros mercenarios acercarse al lugar exacto. Debía ocultar su don a toda costa. ¿Cómo explicaría que un simple novato sobrevivió ileso al encuentro con un demonio real hoy? Decidió usar una verdad a medias para proteger su identidad. El arte del engaño era vital para su supervivencia en este mundo. Explicó que el hombre lo seguía, pero cayó en una emboscada mortal. Él solo tuvo la suerte de escapar antes de ser devorado. Los grupos estallaron en una agria disputa. Tanya, furiosa, exigió disciplina interna para evitar que esos incidentes volvieran a repetirse jamás allí. Ante la amenaza de Tanya, los otros no tuvieron más remedio que ceder. El traidor estaba muerto y el caso se cerró. El conflicto terminó y la paz regresó al fin al campamento de los mercenarios tras aquel sangriento episodio ocurrido en la noche. Pero la paz duró poco. Tanya le dio un buen golpe en la cabeza por andar solo, prohibiéndole salir sin su protección personal. Tras regañarlo, Tanya acarició la cabeza de Helmut con una ternura puramente fraternal. Helmut recordó sus días en el bosque oscuro con su maestro. Por fin comprendía esa calidez humana, sentirse protegido por otros. Su corazón vibró con emoción. Al alba, el líder ordenó partir de inmediato. 3 bajas en un día eran demasiadas. Seguir luchando sería un sacrificio inútil, pero antes de huir, una nueva horda de bestias demoníacas cayó del cielo. Helmut no se quedó de brazos cruzados. Usando su poder sagrado, detectó al líder enemigo acechando en la retaguardia. Pero el monstruo no atacaba, solo enviaba a sus peones a una muerte segura como carne de cañón. ¿Qué planeaba? Helmut pronto lo entendió. Los mercenarios estaban agotados y heridos tras cada embestida sangrienta. Las bestias no daban tregua alguna. Su único objetivo era desgastar las fuerzas de los humanos hasta el colapso. El líder y Tanya estaban desesperados y sin soluciones. Mientras tanto, el regimiento de Tar, aquellos bastardos de la retaguardia jamás ayudarían. Eran conocidos por su crueldad y por carecer de honor. Seguro tramaban algo sucio. Y, por desgracia, las sospechas de Tanya estaban a punto de hacerse realidad. El líder traidor susurraba un plan vil al empleador: usar al grupo de Tanya como cebo para las bestias. Escaparían con la carga mientras los otros morían. El empleador dudó, pero el traidor no tenía escrúpulos. «Honor, en el campo de batalla solo cuenta sobrevivir», sentenció el villano. La vida del empleador pendía de un hilo. La codicia venció al miedo. El empleador aceptó el plan más despreciable que un ser humano podría idear:
Al amanecer, el carruaje huyó a toda velocidad, abandonándolos. Los traidores se marcharon sin mirar atrás. Justo entonces la pesadilla regresó. Una horda masiva de monstruos rodeó a los mercenarios abandonados en la oscuridad. Al ver a sus aliados caer, Helmut tomó una decisión. Su maestro le prohibió confiar, pero ellos eran diferentes. ¡Valía la pena salvarlos! Desvainó su acero, liberando un poder sagrado que dibujó cruces de luz destructora. En apenas un minuto, Helmut aniquiló a más de 100 bestias demoníacas. Un auténtico baño de sangre divina. Todos quedaron mudos. ¿Acaso Tanya había recogido a un monstruo? Helmut, sin embargo, decidió ocultar su verdadera identidad. Fingió amnesia absoluta. Tras esa excusa, los mercenarios se sintieron estúpidos por interrogar a alguien sin pasado. ¿Cómo pedirle explicaciones a un hombre que no recordaba nada? Era tan absurdo como su abrumador poder. Hora de la venganza. No perdonarían haber sido usados como cebo. Además, aún les debían cada moneda del pago. El dinero era suyo por derecho. Pero antes de avanzar, Helmut sintió una presencia aterradora en la distancia. Los detuvo en seco. Percibió que el grupo de vanguardia ya había caído ante el líder de las bestias. El líder no daba crédito, ni un experto tendría tal percepción, pero agradeció que este joven estuviera de su lado. Helmut era su mayor aliado. Mientras tanto, el regimiento de Tar vivía un auténtico infierno sangriento más adelante. Tal como predijo Helmut, estaban acorralados. Los hombres de Tar caían como moscas ante el poder del líder demoníaco. La fuerza del monstruo era formidable. Al verse superado, el cobarde líder de Tar tomó una decisión asquerosa. Huyó abandonando al empleador. Este maldijo su ceguera por confiar en tal escoria, pero el arrepentimiento llegó tarde. El carruaje crujía bajo las garras de la bestia. La muerte estaba a un paso de reclamar su alma. Cuando todo parecía perdido, Helmut descendió del cielo como un salvador, blandiendo una espada de luz purificadora. Tanya lo envió como vanguardia. Por un milagro del destino, Helmut llegó justo antes del último suspiro del empleador. Sin él, solo habría cadáveres. Ante el destello sagrado, las bestias retrocedieron aterrorizadas por tal presencia divina. El líder demonio reconoció a Helmut. Esta vez ninguno pensaba retroceder. Era un duelo a muerte. Helmut lanzó un tajo devastador, pero la bestia esquivó el ataque con un rugido que sacudió la tierra. El monstruo absorbía energía oscura, volviéndose más veloz, pero Helmut no temía. Conocía ese estilo de combate perfectamente. Era la misma técnica de Nash. Conociendo su debilidad, Helmut descargó todo su poder en un golpe definitivo. La bestia se desplomó sin vida. Cuando el resto llegó, solo encontraron un silencio sepulcral y destrucción. La traición de Tal los indignó, pero el asombroso poder de Helmut los dejó completamente sin palabras. Miles. El empleador solo se había desmayado. ¡Qué suerte! Sin él, nadie pagaría la cuantiosa recompensa prometida. Por ponerlos en peligro, el líder exigió el 80% de la carga. Miles palideció de terror. Pagar eso significaba perder su fortuna, pero el líder fue claro. O pagaba o lo abandonaban a su suerte. Sin opción, Miles aceptó. Entonces el líder lanzó la pregunta clave. ¿Por qué las bestias querían esa carga? Miles pretendía guardar silencio, pero el líder fue tajante. Sin confesión, no habría trato ni misión alguna. Miles soltó la verdad. Tras las sombras, el cliente real no era él, sino el gran mago Antio. Los objetos venían del templo Lumen, tierra prohibida para magos y antiguos verdugos del rey demonio hace un milenio. No obstante, su supuesta protección se tornó en tiranía, extorsionando naciones mediante su corrupto poder sagrado. La tensión entre magos y el templo era total, y el cargamento actual contenía reliquias prohibidas para investigación mágica. Si el templo descubría la traición de Miles, su linaje entero sería erradicado sin piedad alguna. Helmut, perplejo ante tal peligro, preguntó si los magos eran realmente tan temibles. La respuesta fue un rotundo sí. Años atrás, los magos casi despedazan la barrera sagrada buscando desesperadamente la libertad que el templo les negaba. Aquellas palabras encendieron una chispa en Helmut. Si el templo falló, quizás un mago pudiese salvar su alma oscura. Tras cruzar tierras infestadas de monstruos, el grupo avanzaba con ansias. Mañana, Helmut conocería al legendario mago Antio. Pero al llegar,
solo hallaron un páramo desolado presidido por un árbol retorcido que desafiaba la cordura. Ante el asombro general, Miles recitó un antiguo conjuro mientras su collar brillaba. Un portal de luz azul emergió. El frío caló sus huesos mientras el espacio se distorsionaba. Por fin presenciaban el verdadero poder de la magia. Minutos después, una torre colosal apareció. A sus pies aguardaba un anciano, el mismísimo gran mago Antio. Con una sola mirada al carruaje, Antio supo que el camino había sido un rastro de sangre y bestias. Como recompensa, ofreció 10.000 millones. Los mercenarios vibraron de emoción, era la paga de todo un año. Los magos eran tan ricos como decían las leyendas, pero entonces Antio clavó su mirada en el secreto de Helmet. Helmet se tensó, listo para atacar, pero Antio alzó una barrera absoluta, aislándolos de cualquier oído curioso. Para calmarlo, el anciano juró por su honor de mago que jamás revelaría la verdad tras su mirada. Ante tal sinceridad, Helmet cedió. Sin embargo, el mago se adelantó revelando lo que el joven tanto ocultaba. Llevas la semilla de la oscuridad en tu ser, un parásito eterno ligado directamente a tu propia fuerza vital. Si intentas arrancarla, morirás. Normalmente esta semilla devora la mente, pero tú eres una excepción única. Controlas la oscuridad mientras cultivas el poder sagrado. Un equilibrio imposible que casi escapa incluso a mis ojos. Nadie notará tu naturaleza, pero tu control sobre esa energía impura es aún tosco y delata tu rastro. Si buscas una vida normal, solo hay una senda. Debes alcanzar el reino trascendente para dominar tu destino. Tras cobrar su paga, Helmet inició su viaje en solitario, pero pronto 3 bandidos bloquearon su camino exigiendo oro. Pobres necios, ignoraban que ese niño de apariencia frágil era en realidad un mercenario de nivel 3 letal. Al ver que Helmet no cedía, los delincuentes golpearon su comida, esparciendo su cena por el sucio suelo. Para alguien que valoraba cada bocado caliente, aquello fue el detonante. Helmet susurró con una furia gélida. Los bandidos rieron, lanzando un golpe que Helmet detuvo con una sola mano, triturando sus huesos lentamente. Sus cómplices no se quedaron atrás y se lanzaron al ataque entre gritos y maldiciones desesperadas. Un gancho de izquierda los mandó al suelo de inmediato. Los clientes de la taberna observaban la escena petrificados. Eran miembros de la banda Black Hawk, famosos por su brutalidad, ahora reducidos a escombros por un niño. Helmet se identificó como mercenario y, con voz gélida, les ordenó desaparecer para poder comer en paz. Apenas empezaba a disfrutar de la civilización y no permitiría interrupciones, pero el líder, desdentado, escupió una amenaza. Masticando sangre, juró que meterse con los Black Hawk era firmar una sentencia de muerte segura y dolorosa. Helmet ignoró el comentario, pero el camarero, temblando, le suplicó que huyera antes de que llegara el refuerzo. Si permanecía allí, aquellos matones no descansarían hasta verlo muerto. El problema era mayor de lo esperado. Helmet suspiró. No imaginó que dar una lección a unos simples bandidos traería tanta cola y molestia. Tras meditarlo, decidió eliminarlos. Esas escorias no eran mejores que las bestias. Limpiaría el mundo de tal plaga. Para no destrozar la taberna, citó a sus futuros verdugos en el bosque tras la aldea, desafiándolos abiertamente. Prometió volver para terminar su cena, pidiendo al camarero que guardara su habitación y su comida caliente. En la penumbra del bosque, Helmet sintió nostalgia por sus antiguos compañeros Tanya y Fane, sus primeros amigos. Ellos eran nobles y valientes humanos que daban la vida por otros, a diferencia de estas ratas asquerosas. La crueldad de estos bandidos le mostró la verdadera cara de la humanidad, mientras las sombras acechaban entre los árboles. Los bandidos acechaban entre las sombras del bosque, pero Helmet no les daría tregua alguna. Con su arco atravesó a 5 de un parpadeo. Ni siquiera pudieron suplicar antes de morder el polvo. Esperaba guerreros formidables, pero solo eran unos novatos patéticos que no le llegaban ni a la suela a Tanya. Tras 3 minutos de carnicería, solo pensaba en cenar, pero el destino tenía otros planes oscuros. La semilla de oscuridad despertó con un fulgor púrpura, desgarrando a Helmet, quien usó su poder sagrado para frenarla. Logró contener al demonio interior, pero el dolor en su pecho era asfixiante. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? No había rastro de bestias demoníacas cerca. ¿Por qué se activaba esa maldita oscuridad ahora mismo? ¿Acaso matar alimentaba su sombra? Decidido a no perderse, Helmet buscó el refugio que su maestro Darien le indicó. Aquella carta prometía nuevas habilidades y quizá la forma definitiva de purificar esa semilla de tinieblas.
El problema era esquivar a la peligrosa banda Black Hawk para llegar sano y salvo hasta Ben. Usando el carnet de Tanya, decidió escoltar a nobles. Esos cobardes del Black Hawk no se atreverían a tocarlos. En el gremio, la recepcionista creyó que era un niño perdido buscando a su madre en la gran ciudad. Pero al ver su certificado de nivel 3, casi se desmaya. Aquel chico era un prodigio absoluto. Helmet fue directo al grano, destino Ben, sin importar la paga. Entonces surgió la oportunidad perfecta. La mujer sacó un encargo especial, escoltar a una joven aristócrata en un viaje de lujo. Por 800 monedas, Helmet aceptó sin dudar. Sin embargo, había una condición bastante inusual en el contrato. El mercenario debía ser alto y apuesto, pero Helmet parecía un mendigo tras su última batalla sangrienta. Para impresionar a su empleadora, primero necesitaba transformarse por completo con ropa de alta calidad. Entró en una sastrería pidiendo lo mejor y el dueño, viendo a un incauto, intentó engañarlo vilmente. Le vendió harapos caros por 2000 monedas aprovechando su total ignorancia sobre el mundo humano. Pese al timo, su belleza era tal que la recepcionista suspiró llamándolo cariño al verlo regresar. Nuestro protagonista, ajeno a los halagos románticos, se quedó totalmente perplejo ante tal palabra cariñosa. «Mi nombre es Helmet, no cariño», respondió él, dejando a la mujer sumida en un silencio incómodo. Llevaba apenas un mes entre humanos y el sentido común no era precisamente su fuerte todavía. Solo quería partir hacia Ben. Pronto el mayordomo llegó y quedó impactado por su imponente presencia. Con una mirada de aprobación aseguró que la señorita estaría encantada y lo llevó de inmediato. Le advirtió que la joven era la hija de un marqués, debía cuidar sus modales y su lengua. Presentó al guardia Kedar como ejemplo a seguir antes de entrar al salón de la joven noble. Pero la señorita Jenna solo tenía ojos para un joven llamado Arya, ignorando por completo a Helmet. Ella parecía molesta por la interrupción. Pero ya sabéis, los hombres huyen de las mujeres desesperadas. Arya, cortante, se excusó diciendo que debía empacar sus cosas para partir de inmediato y se marchó. Al cruzarse, Helmet y Arya sintieron un aura electrizante, una tensión que solo dos depredadores reconocerían. Jenna corrió tras Arya mientras Helmet empezaba a interesarse por el misterioso poder de aquel chico. El mayordomo reveló que Arya era el estudiante prodigio de la prestigiosa Academia Greta. ¡Qué casualidad! Ese era su mismo destino. Así comenzó su travesía escoltando a este peculiar grupo. Sin embargo, el brillo que emanaba de Arya le resultaba sospechosamente familiar a nuestro guerrero. Era el fulgor de un mago, aunque Helmet aún no lograba descifrar qué clase de magia practicaba. Mientras tanto, Arya soportaba los constantes y patéticos intentos de seducción de la insistente Jenna. Solo cuando él pidió descanso, ella guardó silencio. Helmet, por su parte, no perdía el tiempo. Bajo la luna, entrenaba su poder sagrado, sintiendo que algo en su interior había mutado peligrosamente. La energía no fluía como antes. La semilla de oscuridad estaba alterando su propia esencia vital. Lo que no sabía es que un pichón enviado por Arya vigilaba cada uno de sus movimientos. Arya lo veía como un mercenario fuerte, pero pronto ambos revelarían su verdadera y aterradora fuerza. La banda Black Hawk, sedienta de venganza por sus caídos, envió a una docena de asesinos implacables. Los criminales envenenaron el agua del camino, haciendo que todos los nobles cayeran en un sueño profundo. El instinto de Helmut era letal, detectó el veneno en el agua mucho antes que el resto. Mientras todos caían, vertió su copa en las sombras. Los asesinos al fin revelaron su traición. Al ver a Helmut aún en pie, el terror se reflejó en sus rostros. Eran desertores de su antiguo regimiento, ahora convertidos en perros falderos del temible clan Black Hawk. Cazar a Helmut era su prioridad. No habría piedad ni recuerdos del pasado en esta ejecución. Desenvainaron para matar, pero un rayo devastador mandó a los asesinos a volar por los aires. Arya surgió entre relámpagos con una advertencia: largo de aquí si valoráis vuestra miserable vida. Los mercenarios atacaron en manada. Helmut, precavido, ocultó su luz divina para no ser descubierto. Fingió debilidad retrocediendo hacia el bosque, atrayendo a las sombras hacia su propio terreno. Solo cuando su espada brilló con poder sagrado, los asesinos comprendieron que su presa era un depredador. 3 movimientos bastaron. Helmut los redujo a escombros humanos aplastándolos contra el frío suelo. Les perdonó la vida por una razón: no alimentaría la semilla de oscuridad con más sangre.
En el otro frente, Arya desataba una sinfonía de destrucción mágica absolutamente espectacular. Activó un círculo arcano, transformando las piedras del camino en proyectiles que destrozaron a los enemigos. Descargas eléctricas carbonizaron a los atacantes. Dentro de su zona mágica, el juicio de Arya era ineludible. Los criminales terminaron atados y derrotados. Arya le lanzó una soga a Helmut para finalizar el trabajo. Debían entregarlos a la justicia de Ben. Helmut comprendió al fin cómo castiga el mundo humano. Sintió amargura por no haber traído consigo al primer asesino que dejó atrás. Arya cuestionó su inmunidad al veneno. Helmut, impasible, solo admitió que no probó aquel agua maldita. El mago reveló su capacidad de autopurificación. Helmut recordó entonces aquel aura de luz que lo rodeaba. Al mencionar ese brillo, Arya quedó atónito. Solo un ser de inmenso poder podría ver tal energía. ¿Por qué no preguntaste?, inquirió Arya. Si callas, yo respeto tu silencio, respondió Helmut con nobleza. Aquello forjó un vínculo nuevo. Al llegar a Bottom, Helmut buscó el contacto que su maestro indicó. Kudro estalló de alegría, pero la noticia de la muerte de Darien lo hundió en la tristeza. Darien le salvó la vida una vez. Ahora, Kudro juró proteger al discípulo de su gran salvador. Le ofreció cualquier deseo, pero Helmut solo pidió una cosa: entrar en la academia para estudiar. Kudro se vio en un aprieto. Como profesor no podía saltarse las normas de ingreso del centro. El destino dependía de dos pruebas: el filo de la espada y el rigor del papel. Para medir su fuerza, Kudro lo llevó al campo de pruebas. El reto: partir un tronco masivo. Con una espada de madera y un tajo sagrado, Helmut redujo el objetivo a simples astillas. Kudro quedó mudo de asombro. Helmut no era un simple estudiante, era un monstruo del combate. Sin embargo, la fuerza bruta no servía de nada frente al temido examen escrito de la academia. Helmut entró en pánico interno. En toda su vida apenas conocía un centenar de letras básicas. El desastre educativo fue total. Su puntuación ni siquiera alcanzó los 20 puntos en 6 exámenes. Con solo 15 días para la prueba final, Helmut mantenía una calma que rozaba la locura. Pidió tutoría privada, pero Kudro se negó en rotundo. El escándalo les costaría la expulsión inmediata. Por primera vez, el invencible guerrero se sintió totalmente acorralado por simples palabras y letras. Kudro sugirió una salida. Arya, el estudiante más brillante y frío de toda la academia Greta, era un genio solitario y arrogante. Convencerlo de enseñar sería una tarea casi suicida para Helmut. Pero el destino es caprichoso. Helmut ya conocía al mago y decidió ir tras él inmediatamente. Lo localizó sin demora. La verdadera batalla por su futuro académico estaba a punto de estallar. Arya lo rechazó con asco, despreciando a los espadachines que solo tienen músculos en la cabeza. Helmut recordó una regla humana: el oro abre todas las puertas, incluso las del corazón más frío. Le ofreció un pago justo por su tiempo. En este mundo, nada se consigue de forma gratuita. Arya se detuvo en seco, hirviendo de rabia ante lo que consideraba un insulto a su honor. Pensando que era un indigente, Arya exigió 100.000 marcos para humillarlo. Jamás imaginó que aquel insulto se volvería en su contra. Pero Helmut aceptó sin pestañear. Con una calma gélida prometió traer el tesoro de inmediato. Acorralado, Arya huyó al aula. Sin embargo, al día siguiente, Helmut apareció cumpliendo su palabra para iniciar su formación. Tras soltar un pesado saco de oro, Arya no tuvo más remedio que aceptar al misterioso joven como su discípulo. Pronto comprendió que llevar a un salvaje al nivel universitario en 15 días sería una auténtica pesadilla educativa. Criado entre bestias, Helmut era brillante pero carecía de moral humana. Sus respuestas éticas dejaban a Arya completamente sin palabras. Debía reconstruir su brújula moral desde cero. Entonces, llegó el fatídico día del examen de ingreso a la academia. Arya aguardó tenso en el sitio. Solo suspiró aliviado cuando Helmut confirmó que el examen escrito fue un éxito rotundo. No era por afecto. Como mejor estudiante, Arya no permitiría que su pupilo fracasara y arruinara su prestigioso nombre. Llegaba el momento del combate práctico. En la espera, un extraño intentó acercarse a Helmut con falsos halagos, pero los sentidos del joven estaban en alerta máxima. Tras vivir con humanos, sabía que nadie ofrece cariño sin interés. Su instinto de supervivencia no le fallaba jamás. Aquel tipo buscaba aprovecharse de sus contactos, creyendo que Helmut ocultaba un linaje poderoso tras su estoica mirada. Al saber que era un huérfano, su sonrisa se transformó en veneno. El desprecio brotó de su boca instantáneamente.
Los plebeyos deben agachar la cabeza, no te atrevas a mirarnos con esa arrogancia en esta escuela de élite. Por suerte, un instructor intervino. En la Academia Greta, las leyes prohibían tajantemente cualquier tipo de discriminación social. El noble tragó su furia, en pocos minutos comenzaría la prueba de fuerza y no podía arriesgarse a ser expulsado. El ambiente se volvió gélido. En esta fase lucharían contra oponentes reales donde cualquier descuido resultaría en heridas graves. Desde su asiento, Helmet sentía las miradas predatorias. Aquellos nobles lo acechaban como si fueran auténticas bestias demoníacas. Sus desprecios no le asustaban, pero debía vigilar sus trucos sucios. Un plebeyo siempre camina sobre terreno minado. El primer reto era simple, partir sándalo negro. Sin embargo, el acero estaba prohibido para esta prueba de habilidad. Solo contaban con su fuerza bruta y una espada de madera. Para Helmet esto era apenas un juego de niños. Recordando los árboles que talaba con su maestro, Helmet concentró su energía. Con un movimiento fugaz, el tronco explotó. La velocidad fue asombrosa. El examinador veterano quedó totalmente petrificado ante tal demostración de poder puro. Fue el único en lograrlo al primer intento. Al salir, el noble que lo provocó rabiaba, gritando que era trampa. Helmet simplemente lo ignoró. La segunda etapa comenzaba. Un duelo real con un límite estricto de 8 minutos. Los aspirantes se enfrentarían cara a cara. Sin embargo, la victoria aplastante no era el único requisito para entrar. Buscaban técnica, no solo fuerza. Debían demostrar el verdadero arte de la espada, más allá de simplemente derribar rivales. La confusión reinó entre los jóvenes. ¿Cómo debían luchar para impresionar a los jueces sin buscar el golpe final? Helmet mantenía la calma absoluta. Sabía que su poder destacaría. Mientras tanto, el noble seguía burlándose de su origen. Aseguró a sus aliados que un plebeyo sin linaje sería presa fácil. Creía que derrotar a Helmet sería pan comido. Harto de insultos, Helmet lo encaró con paso firme. Solo recibió más mofas sobre su falta de respaldo familiar. En este mundo, el estatus valía más que la habilidad. La sociedad medía el valor por el apellido, no por el acero. Aunque deseaba despedazarlo, su meta era la academia. Siguiendo consejos, decidió contener su instinto asesino por el momento. La tensión se disipó poco a poco. Pronto, el primer duelo llamó a Helmet al centro de la arena. Su rival era Eton, quien lo despreció como a una bestia sin entrenamiento. Un error que lamentaría en su alma. Eton atacó, pero Helmet esquivó con elegancia. Con un estallido de energía, mandó al noble directo contra el suelo. El instructor gritó que se detuviera. Necesitaban ver 8 minutos de técnica refinada, no una masacre instantánea de un golpe. Era demasiado letal. Los ataques de Helmet buscaban el cuello, cargados con una intención de matar que lava la sangre. Eton estaba en shock. El oficial notó que Helmet solo sabía aniquilar, no competir siguiendo las normas de los humanos. Le sugirió que en lugar de aplastarlo intentara enseñarle, solo así mostraría la verdadera profundidad de su arte marcial. Esas palabras activaron un recuerdo latente. Helmet rememoró las lecciones de su maestro Darien y su postura cambió drásticamente. Eton, reconociendo su inferioridad, se disculpó sinceramente. Esta vez atacaría con todo su ser para honrar el duelo.